Hola, bienvenidos a este video. Vamos a hablar sobre quién tiene obligaciones en relación con los derechos humanos. Y la respuesta es los estados, pero también las empresas y otros actores sociales. Comencemos con el video. Los estados son los primeros llamados a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Pero ya veremos que no son los únicos que tienen obligaciones en relación con los derechos humanos. Pero comencemos por los estados. ¿Por qué los estados tienen obligaciones frente a los derechos humanos? Bueno, en primer lugar, porque ese es su propósito de existencia y su legitimidad está atada a su capacidad de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En el derecho internacional, los estados tienen tres grandes obligaciones. En primer lugar, la obligación de respeto, que significa que los estados con sus propias actividades deben evitar causar daños a los derechos humanos. En segundo lugar, tienen la obligación de proteger. Esto quiere decir que deben tomar todas las medidas necesarias para impedir que otros actores, grupos al margen de la ley, empresas, otros estados, violen derechos humanos. Y en tercer lugar, garantizar, que implica que debe hacer acciones positivas para que las personas, los ciudadanos y aquellos que están dentro de su jurisdicción puedan gozar y disfrutar de los derechos humanos efectivamente. Pero entonces, ¿solo los estados tienen obligaciones en materia de derechos humanos? Vamos a ver que no es así. También las empresas y otros actores tienen obligaciones en materia de derechos humanos. Si bien los estados han sido los que mayor capacidad tienen de violar derechos humanos, porque tienen mayor poder y herramientas, pero también son los que tienen más recursos para garantizar los derechos humanos, en el mundo en el que vivimos hoy, es claro que otros actores también tienen la capacidad de violar derechos humanos y también tienen recursos y responsabilidades frente a los derechos humanos. Esta idea es lo que se ha ido deslumbrando como la idea de la efectividad horizontal de los derechos humanos. Esta idea significa que los derechos humanos no solo tienen una relación vertical entre el Estado y los individuos, sino también entre individuos que están en una situación, en teoría, de igualdad. Pero cuando esa igualdad se desequilibra, pues genera responsabilidades en quien tiene una capacidad superior de violar o garantizar derechos humanos. Esta idea de la efectividad horizontal de los derechos humanos es una idea importante que nace en Alemania, pero que ha llegado a diferentes jurisdicciones y ha tenido un gran impacto en las cortes nacionales y en las cortes internacionales. Eso quiere decir que el Estado, individuos, empresas, organizaciones internacionales, organismos no estatales también tienen obligaciones en materia de derechos humanos. Esta idea es en realidad novedosa y no todo el mundo la ha compartido siempre, y hasta ahora el derecho está tratando de generar esos mecanismos y normas para que esa idea se vuelva una realidad. Como los estados han sido los principales llamados a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, pues todos los instrumentos internacionales y jurídicos nacionales pues responden a los estados o están dirigidos hacia los estados, pensados por los mismos estados. Y eso hace que sea muy difícil encontrar mecanismos jurídicos para vincular a otros actores sociales que no sean el Estado. En conclusión, los estados son los primeros responsables por los derechos humanos y tienen la responsabilidad de respetar, de proteger y de garantizar. Esa responsabilidad que tienen es una responsabilidad jurídica, pero también está atada a la lógica de por qué existen los estados. Los estados existen para poder generar condiciones en que las personas puedan desarrollarse y vivir, y eso se llama bien común. Y el bien común está hecho por los derechos humanos. Así que los derechos humanos son responsabilidad primaria de los estados, pero no solo de los estados. También hay otros actores sociales que tienen responsabilidad en esta materia. En otro video hablaremos de esto. Si te gustó este video y estás interesado en más temas sobre derechos humanos, te invitamos a que des like a este video, te suscribas, actives las notificaciones y nos vemos en el siguiente video.